ya estamos en Punto por Punto, periodismo sin censura en la radio y televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Soy Sandra Romero, gracias por sintonizarnos, por acompañarnos este lunes 19 de octubre, auditorio. Saludo a mi colega Armando Tiburcio. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Sandra, auditorio, gracias por acompañarnos. Así es, por estar con nosotros este lunes, iniciando la semanita, ya el ambiente súper ya intenso en lo electoral. Tuvimos elecciones ayer en los estados de Hidalgo y Coahuila, ¿sí? Y los resultados los vamos a analizar, los vamos a comentar, auditorio, porque pues no... Creo que algunos estaban muy sobraditos pensando que ya la tenían toda ganada. Así pasa cuando te confías en los procesos electorales, auditorio, pero la sorpresa y no, porque en mi particular, yo personalmente, auditorio Armando, me parecía que los estados del norte son estados donde Morena no tiene una penetración muy fuerte. Morena es fuerte en el sur y en el centro del país, ¿no? Entonces, ayer hubo elecciones de diputados y de ayuntamientos, y pues en el caso de diputados arrasó el PRI. El PRI, como usted lo escucha, auditorio, el PRI le gana a Morena. Ahora sí que el dinosaurio se tragó a los morenos, sí, los trituró en el caso de las diputaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que se pongan abusadas, que no crean que ya la tienen segura, insisto, y que ahí vienen las elecciones del 2021 en Quintana Roo y en muchos estados de la República, ¿no, Armando? Sí, buenas tardes nuevamente al auditorio. Sandra, gracias. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo una elección que se le había prestado poca atención, hay que decirlo, en principio. Es una elección en dos estados, efectivamente, en Coahuila y en Hidalgo, que se pospuso durante por lo menos un par de meses, producto de la pandemia del COVID-19. Se llegó a decir que esta elección serían posiblemente canceladas debido a esta circunstancia de emergencia que estamos viviendo, y en algún momento el Instituto Electoral, los órganos electorales locales, decidieron que había condiciones ya como para poderla realizar en el mes de octubre, y se llevó a cabo el día domingo, el día de ayer, 18 de octubre. Eso es lo primero que hay que decir, porque a pesar de ser un proceso que ya obviamente estaba programado en el calendario anual y en los calendarios de estos dos estados, se le prestó poca atención porque siempre hubo otros temas, empezando por la pandemia y hablando en política, pues por lo que sucedía en Morena principalmente. Este enfrentamiento feroz, el enfrentamiento que tienen, interna. Así es. Y entonces el primer dato que hay que decir es que la elección fue poco atendida desde el punto de vista mediático y el punto de vista de la observación, y se llevaron a cabo. Primer dato. Perdón, y a lo mejor no solo mediático, sino que de organización. Incluso de organización, claro, por el propio resultado. Bueno, hay que precisar, en Coahuila se eligió el Congreso del Estado, que se conforma con 25 diputados, de los cuales 9 son solamente de mayoría y 16 de mayoría y 9 de representación proporcional. O sea, son 16 distritos los que estuvieron en litigio, en disputa el día de ayer. Y en Hidalgo lo que se eligieron fueron ayuntamientos, 84 ayuntamientos. Efectivamente, el resultado, lo analizaremos al detalle, dio como impacto que en Coahuila ganó el PRI los 16 distritos, con los datos ya del 100% de las... Como le dicen los priistas, carro completo. Carro completo. Así es. En un resultado mayoría, que ha resultado absolutamente sorpresivo, si lo relacionamos con lo que sucedió hace un par de años. Teníamos que ver un poco eso. Y en Coahuila, en Hidalgo, de los 84 ayuntamientos, el PRI se queda con los más importantes y con 32, hasta lo que se ha contabilizado. 32 en total. Fíjate, yo me había quedado en 21. No, 32. Vale. Y el resto, por ejemplo, Morena obtiene 6.
Es decir, el resto de los 22 municipios, 52 municipios están repartidos de una manera muy dispersa en el resto de los partidos. El PRD tiene 5 o 6, el Verde tiene otros pocos, Movimiento Ciudadano, como que cada quien del amplio espectro de partidos políticos que hay en el país, todo el mundo tuvo algo que cosechar en esta elección, pero nadie ni de cerca acercándose al resultado que tuvo el PRI. Uh-huh. Eso es un dato sorpresivo, como dices, sino porque si lo comparamos contra lo que sucedió en el 2018, pues sí, fue totalmente, diametralmente opuesto, ¿no? Claro, porque y tiene que ver con toda esta confrontación que hay en Morena, con esta lucha intestina por la dirigencia nacional. Hay ahí ya hasta algunas columnas, algunos comentarios, ¿no? O filtraciones, auditorio, donde dicen que obviamente el presidente de la República montó en coraje con estos resultados y inmediatamente publican por ahí, le habló al actual líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y a los contendientes, diciéndoles que ya, por la dirigencia nacional, que ya pongan orden, que ya se pongan a trabajar, y es que eso les hace falta, auditorio, Armando. No hay una estructura ahí, no hay una organización, no se están poniendo de acuerdo para trabajar, y ahí están los resultados. Sí, lo único que tenemos certeza son los datos, son los números, ¿no? Sí. Eso te sobre esa base nos tenemos que... Porque las encuestas de que si vas arriba y que si estás ganando... Absolutamente. No. ¿Y qué nos dicen, para empezar, además de que se llevaron a cabo unas elecciones que se esperaban que no se iban a efectuar? Uno, algunos teníamos una expectativa con relación a la participación. Uh-huh. Por la pandemia, llegamos incluso a plantear aquí que entraba en duda hasta cómo se podrían organizar las elecciones, si se iban a cuidar los protocolos, si la gente iba a tener temor o no de salir a votar, si podíamos tener elecciones demasiado no concurridas o demasiado ausentes, lo cual fuera un impacto negativo para la democracia electiva, por el temor a la pandemia. Bueno, resulta que hubo una participación cercana al 50% en ambos casos. Nada mal. Cerca del 45-47% fue la participación, lo cual efectivamente en el contexto que estamos viviendo no es nada mal. Yo le diría personalmente, decía, si esto pinta entre el 30 y el 35%, quién sabe cómo nos fue, que además son los índices más bajos que han existido en elecciones anteriores cuando son intermedias. Cuando no está en juego presidencia de la República o no está en juego la gubernatura del estado correspondiente, normalmente el elector tiende a asistir menos. No te vayas lejos, las elecciones acá del 2019, por ejemplo, la participación tenido, ¿no? Fue muy poca. Uh-huh. Entonces, llegamos a suponer, yo entre ellos, que el índice de participación podría no acercarse al 40% y lo rebasa, más bien se acerca al 50%. Eso ya es un mensaje del electorado. Uh-huh. Que en plena pandemia, en elecciones totalmente aisladas, digamos como que fuera del contexto de la dinámica nacional, hubiese habido una participación de esta naturaleza, es el primer dato a resaltar. Fíjate que además la participación, y agregaría que seguramente hubo esa movilización que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sabe hacer. Porque ahí están los resultados. Sí. Sin embargo, yo creo, y esto aquí donde empecemos a analizar el tema, yo creo que este tipo de movilizaciones de las famosas estructuras, hablando en plata, los acarreos y estas cosas que el PRI estableció como sus métodos de hacer elecciones en el país, para tener dominado, digamos, el control, y sobre todo cuando inició el proceso competitivo en México, se puede como controlar o se puede asegurar una elección con una votación baja. Porque efectivamente una votación baja lo que permite es que quien mueva más, quien movilice a más personas, pues es el que gana.
Y el índice más o menos analizado por los politólogos y los especialistas es que eso anda precisamente en el 30-35% de la participación. No, en el 50%. No. Pero es que cuando ya sube de ese porcentaje es que ya hay un universo de electores que salen a votar por algún tipo de convicción, por algún interés. Es que a mí me parece que en este caso hubo movilización del PRI a su favor, obviamente, y no hubo del otro lado, y la gente no salió, no se interesó en salir a votar, entonces tú le dejas la cancha completa al que sí sabe cómo se maneja una elección el día de, el llamado día de. Sí, entonces aquí nos empiezan a servir los datos. En el 2018, en los 2 estados, la participación estuvo cercana al 65%. Uno tuvo el 63%, Hidalgo me parece, y Coahuila tuvo el 65%. En ese entonces. Y ahí arrasó Morena. Morena llegó a ganar en Coahuila, por ejemplo, 3.5-1 al más cercano competidor, que era el PRI, que como decimos, son estados histórica y tradicionalmente muy priistas. Sin embargo, ahí Morena les dio una zapatiza terrible y les ganó todos los distritos electorales federales que estuvieron en contienda. En Hidalgo también ganó Morena con una ventaja cómoda, aunque no del orden de lo que pasó en Coahuila. Estamos hablando del 2018, con 65% en promedio de participación. Ok, vamos a ir a nuestra primera pausa, Armando Auditorio, y volvemos. Sigue escuchando Punto por Punto, periodismo sin censura. Continuamos en Punto por Punto, periodismo sin censura, charlando de estas elecciones que hubo ayer, fueron como el ensayo, el preludio de lo que va a pasar en el 2021, auditorio de elecciones en la mayoría de los estados, y en Quintana Roo pues se va a estar renovando los 11 municipios y las 4 diputaciones federales. Pero bueno, retomando el tema del bloque anterior, en Coahuila e Hidalgo, pues el PRI le dio una repasada a Morena, esa es la realidad. Y vamos a charlar con el diputado Carlos Hernández Blanco, él es diputado local por el PRI, pues para comentar todo esto que ocurrió. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Sandra, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Gracias igualmente. Pues, ¿qué sabor les deja los resultados de la elección de ayer en Hidalgo y en Coahuila, diputado, donde pues tu partido se posiciona, no estaban muertos? No, yo creo que es producto del trabajo, de lo que se viene realizando. Yo creo que en el PRI hemos aprendido la lección. Sabemos que se cometieron muchos errores. Hoy somos un partido que impulsa la transparencia, que impulsa que todos aquellos que hayan cometido algún error la paguen, sin duda alguna, o los hemos expulsado. Entonces yo creo que eso es el trabajo que se ha venido haciendo desde un tiempo para acá. Hoy rinde frutos. Hoy vemos como un gobierno federal incapaz de resolver los problemas de México, incapaz de atender la problemática que se vive y de entender los problemas de cada estado, pues obviamente han generado un reposicionamiento de nuestro partido, lo cual celebramos, pero que sin duda alguna significa y compromete a seguir trabajando mucho más todavía. Claro, y esto es el preludio de lo que va a pasar en el 2021, de cómo se van a preparar ustedes. Digo, a ustedes los anima, como priistas, estos resultados, este triunfo. ¿Cómo se están preparando en el caso de Quintana Roo, diputado? Pues mira, básicamente, Sandra, yo creo que es muy importante. La gente está cansada de promesas, está cansada de discursos. Creo que hoy la gente quiere resultados. Hoy estamos viviendo una época completamente difícil, muy compleja. El 2020 ha traído serios problemas, sobre todo económicos, para la gente. Lo hemos reiterado mucho en la tribuna del Congreso. Los quintanarroenses no estamos pidiéndole limosna al gobierno estatal ni federal. Estamos pidiendo una oportunidad para ponernos de pie, para poder trabajar, para poder salir adelante. Hoy muchísimas familias, desafortunadamente, Sandra,
Hoy, mientras tú y yo estamos platicando, en muchas casas se están preguntando y tomando decisión entre si pagar la luz, pagar la renta, comprar medicinas, alimentos, o ya inclusive una computadora que para que sus hijos puedan tener acceso a la educación. Entonces, es un panorama muy complicado. Hoy tenemos que dar resultados y tenemos que dar alternativas de solución a la gente, y sin duda alguna en el PRI hay gente con mucha experiencia, con mucha capacidad, que puede hoy más que nada salir a resolver los problemas y dejar de mucho bla 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 y ponernos a dar resultados, que eso es lo más importante en este momento. Claro, en tu caso, diputado, ganaste el distrito correspondiente a Cozumel en las elecciones pasadas. ¿Qué panorama ves en la próxima elección? ¿Tu partido sigue igual de fuerte? Sí, mira, recordemos que en el 2018, cuando fue la elección de presidente de la República, senadores y diputados, que se arrasó a nivel nacional, en Cozumel le ganamos el municipio. En el 2019, cuando otra vez se sentía muy fuerte todo, volvimos a ganar. Fui el único diputado que ganó en todo el estado. El único distrito que se ganó fue en Cozumel, y eso es producto de que la gente sabe quiénes somos, sabe que hemos respondido en los cargos que hemos tenido, y eso hoy es lo que tiene un enorme valor, la fortaleza que le da al partido quienes dan resultados, quienes son transparentes, y que además pues hoy hay que estar decirlo muy claro, no hay que tener cola que te pisen, ¿no? Hay que darle y hablarle de frente a la gente, poder verle a los ojos, pero también que la gente tenga la confianza y la certeza que le vas a solucionar sus problemas, porque la gente lo que hoy quiere son soluciones a toda la problemática. Entonces yo veo un partido fuerte, vemos en positivo. Creo que tenemos opción todavía en algunos municipios de poder recuperar posiciones, y sin duda alguna pues estaremos dando la mejor batalla, que es la que es el contacto con la gente. Claro que sí, diputado. Aprovechando que te tenemos aquí en Punto por Punto, ya se cumplió un año, obviamente, del primer año de trabajo legislativo. Un pequeño resumen, ¿cómo fue tu trabajo en este primer año, diputado? Bueno, básicamente en dos funciones. Uno, la función legislativa como tal, y la otra, pues en la coordinación del PRI dentro de la Junta de Gobierno, que es la parte administrativa del Congreso. Pero mira, yo te puedo resumir en las iniciativas que presenté, que para mí han tenido mucho gran valor. Una de ellas en tema de corrupción. Tú sabes que cuando un funcionario público comete un ilícito, después de ciertos años, pues ya no tiene vigencia, para decirlo en términos en palabras coloquiales, los delitos prescriben. Yo he solicitado al Congreso una reforma, he presentado a efecto de que los delitos cometidos por funcionarios públicos no tengan prescripción. Si hoy la haces, pasen los años que pasen, si te cachan, vayas a la cárcel o pagues o tengas la sanción administrativa que te corresponda tener. Yo creo que es una de las formas en las que tenemos que irle abonando a la transparencia. Hemos venido mucho demandando en el tema de la pandemia, los ajustes en las tarifas eléctricas, que hoy no ha habido un apoyo del gobierno federal para las familias quintanarroenses. El tema de los cruces de barco, he presentado una iniciativa a la ley de navegación a efecto de que vivimos en las islas, en este caso Holbox, Las Mujeres, Cozumel, los habitantes de estas islas que usamos el transporte marítimo no por turismo, lo utilizamos como medio de transporte, como alguien agarra su autobús o su taxi. Al final de cuentas, para nosotros es la oportunidad de salir a trabajar, de salir a estudiar, tengamos tarifas accesibles y que esto no sea un detrimento muy fuerte en la economía local. Asimismo, hemos hecho algunas iniciativas en materia de salud, ¿no? En materia de estas nuevas etiquetas que se han presentado de los alimentos chatarra, más que castigos, más que multas, más que prohibiciones. Nuestra iniciativa va en función de la educación. Tenemos que reeducar en materia de nutrición a todos nuestros jóvenes, y eso es de la mano con la Secretaría de Salud.
general, yo creo que hemos ido avanzando en varias iniciativas de toda naturaleza, en materia de delitos, o sea, darle penas mucho más severas a la extorsión. Hoy en Quintana Roo muchos negocios cierran, bajan cortinas porque les sale más caro las extorsiones que pagar la renta a los empleados, etcétera. Trabajan para la delincuencia. Entonces, hoy he presentado una iniciativa en la cual se reclame con mayores años de cárcel y como un delito grave, y pues obviamente buscándole mayor protección a los comerciantes que con mucho esfuerzo ponen su negocio pequeño, mediano o grande. Y también hemos presentado iniciativas para efecto en materia de turismo, siendo presidente de la Comisión de Turismo, para que todos los robos a turistas también sean más ágiles en cuanto a su resolución, que hoy no lo es. Entonces, pues ahí vamos, creo que dando la batalla, como lo he dicho, hay quienes, diputados que presentan una iniciativa diaria prácticamente, pero que pues son sin fondo. Más que esto hay que buscar el fondo de las cosas, perfeccionar las leyes que realmente sirvan a la gente, y eso seguiremos haciendo. Claro que sí, se trata de que estas iniciativas tengan algún beneficio, ¿no? Como dices, estar ingresando iniciativas, porque sí, importante esta comisión, como bien comentas, de turismo. ¿Cuándo estarán, ustedes ya tienen alguna fecha para la comparecencia de la secretaria de Turismo, diputado? Mira, se había planteado que cada comisión pusiera alguna fecha y estábamos en esta semana pudiera ser, pero posteriormente la Junta de Gobierno, que a final de cuentas es la que toma las decisiones administrativas y políticas dentro del Congreso, va a fijar en la sesión de este miércoles un periodo que será aproximadamente 2 semanas, arrancando aproximadamente la siguiente, en donde en esas 2 semanas se presenten casi todos los servidores públicos del gobierno estatal a dar ampliación de la glosa del informe, y se presenta. No se ha definido una fecha, pero se plantea que sea a partir del próximo lunes y hasta dentro de 2 semanas, esas 2 semanas sean de comparecencias de servidores públicos. Perfecto. Pues gracias, diputado. Al contrario, las órdenes, como siempre. Claro que sí, gracias, muy amable. Bueno. Vamos a nuestra segunda pausa, auditorio, volvemos. Sigue escuchando, punto por punto, periodismo sin censura. Y seguimos en punto por punto, periodismo sin censura. Ya comentamos el primer bloque de su programa auditorio, resultados electorales en Coahuila y en Hidalgo, donde pues el PRI se comió a Morena, literal. Ya hablamos con el diputado Carlos Hernández y ahora vamos a platicar con el ex delegado de Morena en Quintana Roo, Ricardo Velasco, para que también nos dé su punto de vista, nos comente pues qué opinión le merecen estos resultados. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a ti y a tu auditorio? Bien, gracias a Dios. Ricardo. Aquí acompañada de Armando Tiburcio. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Ricardo, gracias por acompañarnos. Ricardo, pues, ¿qué sabor de boca te deja esta elección, esta derrota que tuvo tu partido Morena en estos estados, que bueno, podría verse como el preludio de lo que va a pasar en el 2021? ¿Qué le estarías tú diciendo a tus compañeros de partido? Bueno, primero, pues es un tropiezo, no es un preludio, son 2 estados eminentemente con gobernadores priistas que siguen operando a la vieja usanza, pero siendo autocríticos también tendríamos que reconocer que el partido Morena, como seguimos en una crisis interna de la cual tenemos que salir lo más rápido posible, estamos ensimismados en el problema interno, pues tenemos que salir lo más pronto posible con la mejor solución para que este partido pueda tener una conducción de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y te digo que no es un preludio porque en estos 2 estados la elección de Coahuila, por ejemplo, tiene un abstencionismo altísimo porque únicamente se elegía el Congreso.
Aquí afortunadamente fue un año después del 18, fue en el 19 cuando se elige el Congreso del Estado, todavía estaba el impulso del 2018 y pues nosotros rescatamos 11 de 15. Sin embargo, en Coahuila pues ya había pasado 2 años, pero además con el COVID, con la pandemia de salud tan grave que difícilmente se pudo hacer campaña como se acostumbra a hacerlas, casa por casa, ¿sí? Difícilmente se puede hacer llegar la propuesta de Morena, como se dice, con suelo, sudor y saliva. Y bueno, esta fue una elección de estructuras que se siguen moviendo con recursos económicos. Y pues es lo que te puedo decir, porque tenemos claro que son victorias pírricas del PRI. El PRI está prácticamente liquidado a lo largo y ancho del país. En estos 2 estados aún siguen gobernando y pues bueno, ahí está de manifiesto cuáles son las prácticas políticas que utilizaron en este proceso electoral, que en el transcurso de esta semana se van a ir haciendo públicas. Sí, pero me llama la atención esto que tú comentas, porque bueno, yo decía en un primer bloque, fue estructura del PRI, se organizó el PRI, supo sacar a su gente o su voto duro a votar y ganó. Bueno, pero ganó, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes ahora para que esto no se repita? Porque el efecto, ya sabes, la información ya se difunde, se ve como un triunfo del PRI que pudiera hacerlo volver. Obviamente eso me parece que, bueno, mi particular punto de vista me parece que no es posible, pero ahí está el impacto mediático, Ricardo. ¿Qué hacer ustedes como partido? Sí, yo te repito, para nosotros son victorias así en un contexto muy peculiar. El COVID, la crisis interna misma del partido que estamos ya resolviendo y bueno, nuestro posicionamiento en el resto del país así es muy sólido, fuerte, y creemos que esto es un tropiezo en estos 2 estados que no van a tener mayor relevancia para el 2021. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, como te comento nuevamente, ¿no? Tenemos que resolver nuestro problema interno y tener una conducción de nuestro partido adecuada a las circunstancias que exige en este momento, pues, la Cuarta Transformación, que exige el poder consolidar un proyecto de izquierda en esta nación. Ricardo, los datos son dignos de analizar. En 2018, el resultado tan contundente a favor de Morena en todo el país y también en estos 2 estados estuvo basado en una alta participación de la gente. Ahí hubo alrededor del 65% de participación y hoy se cayó como en un 20% más o menos. Pero también es cierto que con esa participación... El 39, 40%. Así es, ¿no? Sí. Entonces... pero con esa participación alta del 18, Morena tuvo el doble de la votación que ahora. Sí. Y a la inversa el PRI. O sea, ¿qué tanto está pesando la cuestión de las estructuras y qué tanto puede haber, qué tanto no está yendo a votar una franja de gente por la pandemia, que esa es otra cosa difícil de calcular, pero qué tanto también puede haber ahí un cierto gradiente de desencanto con la expectativa que se generó en el 18? Mira, yo no puedo negar que uno de estos factores puede ser que tú estás mencionando, pero es multifactorial las razones por las cuales se ve este resultado, se puede leer este resultado. El partido, de hecho, estaba en contra de que esta elección se llevara a cabo en octubre, saliendo todavía de la pandemia, en algunos lados con semáforo naranja, etcétera. Pero sin embargo, los gobernadores de estos estados apostaron a que se hiciera en esta fecha, porque estaba pues prácticamente calculado. Los OPLES siguen siendo controlados por los gobiernos estatales, ¿no? Y el caso particular de Coahuila e Hidalgo, pues es pues hoy queda demostrado que así lo es. Y sí, hay parte de lo que tú mencionas, más repito e insisto, nuestro propio problema interno, pues repercute
incluso hasta para el proceso de selección de nuestros propios candidatos, porque algunos de estos se seleccionaron sobre las rodillas, eso yo tengo la información. Entonces, todo esto va contribuyendo, y el hacer cálculos triunfalistas pues no nos deja absolutamente nada, ¿no? Mencionas, Ricardo, y haces hincapié en el tema de la pandemia. Tenemos pandemia en el país y creo que vamos a llegar al 2021 con pandemia. Esperemos que no, pero me parece que vamos a estar en la misma circunstancia. Comentas también que los organismos electorales, los OPLES, le responden a los gobiernos en turno. En Quintana Roo, ¿qué van a hacer ustedes, insisto? No, en Quintana Roo estamos en la misma lógica nacional de los estados. ¿O alguien puede confiar en el IECRO de Quintana Roo? No, pues no. No, pues allí... Pues por eso te pregunto, digo, vamos a tener pandemia y tienes el Instituto Electoral. A la verdadera organización, que es lo que requiere nuestro partido, salir de nuestro conflicto interno, que ya es desgastante, y eso genera desencanto, para poder nosotros generar y hacer llegar nuestra propuesta. Y eso nos debe permitir también seleccionar muy bien, procesar muy bien los distintos candidatos a las distintas procesos electorales que vienen para el 2021, el local y el federal. Y tenemos que apostarle a generar realmente el entusiasmo en la ciudadanía, porque nunca ha sido el abstencionismo un aliado de nosotros. Ha sido la participación arriba del 50%. Claro. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras nunca las hemos movido o las hemos motivado a que voten en función de dinero. Ha sido en función del entusiasmo, la convicción de ir a la urna. Entonces, sí es importantísimo resolver lo nuestro y empezar a procesar con miras al 2021. Pues sí, eso es lo que les está fallando, me parece, en tu organismo político, ¿no? Sí, yo, Ricardo. Como haciendo autocrítica, que debemos de ser autocríticos, claro. Creo que ese es una de las tantas factores. No hay uno solo, pues. Son varios aristas que tendríamos que estar analizando este resultado. Pero tampoco es el preludio, como dice mi amiga Sandra, que no creo que sea por ahí. Y quien así lo vea, pues creo que también están haciendo un análisis erróneo, ¿no? Este fue un tropiezo en este contexto. Bueno, yo espero que no se sigan tropezando. Sí, ¿no? Nosotros exactamente igual. Claro, hoy tú dices un tropiezo, pues ojalá y no se sigan tropezando. Sí, no, yo coincido contigo. Claro que sí. Pues gracias, Ricardo. Pues de nada, que estén muy bien y a la orden. Gracias, igualmente, saludo. Gracias. Vamos a ir a nuestra última pausa, auditorio, volvemos. Sigue escuchando, punto por punto, periodismo sin censura. Continuamos ya de vuelta en punto por punto, ya el último, ¿no? El último bloque ya. Armando, pues escuchamos las posturas tanto de el diputado Carlos Hernández del PRI, obviamente contentos, echan campanas al vuelo, como debe de ser, ¿no? Seguramente, y en el caso de Ricardo Velasco, exdelegado de Morena en Quintana Roo, pues él dice que son unos tropiezos, a ver si no se siguen tropezando, ¿no? Y pues los resultados están ahí. El ambiente entre los ciudadanos de derrota está ahí, y más aquellos, la oposición, a Morena. Sí. Yo creo que efectivamente el resultado de la elección que no habíamos pelado tanto, a la que no le habíamos hecho tanto caso, ahora se va a convertir en un punto de referencia y de análisis de aquí a la elección del año que entra. Sin duda, porque ahí están los datos. Efectivamente, ya hemos podido escuchar el comentario pues, de un lado y del otro, las campanas al vuelo, haciendo cuentas alegres ahora
de manera lineal hacia el futuro, pero recordemos que todavía unas semanas atrás todo el mundo casi decía es que Morena no tiene rival y es cosa de que a ver quién es el candidato o los candidatos de Morena porque son los que van a ir a ganar el próximo año y seguramente a partir de lo de ayer se van a moderar este tipo de comentarios o este tipo de previsiones. Yo, sin embargo, sigo teniendo datos, sobre la base de los datos, que digamos, me brincan en el tema del análisis. 65% de participación contra 40-45% de participación en eso. 65% en el 18, 20% menos. Velasco dice algo real, dice, nosotros estamos en función del voto voluntario, digamos, del voto no movilizado. Sí. Mientras más participe la gente, mejor nos va, eso es lo que dice Morena. Tiene razón, eso nos lo demostró el 2018, pero entonces la pregunta es, ¿por qué dejó de ir a la urna ese 20% de diferencia que ahora no fue? Claro. ¿Fue solamente la pandemia? ¿O hay también ahí un mensaje político silencioso al no acudir a la urna? Vamos a ver, y es que él decía, a nosotros la movilización, como que dice la movilización, a ellos no les va porque no mueven, pero cuando la gente sale a votar es lo que les beneficia. Eso ha sido siempre cuando eres oposición. Así es. Siempre. El gobierno en turno, sea quien sea, las siglas que sean, moviliza. Uh-huh. Y la oposición siempre tiene que basar su triunfo en que la gente salga a votar, en que el ciudadano responda. Eso lo hemos visto siempre. Aquí en Benito Juárez, cuando gobernaba el PRI, en la primera elección, cuando sacan al PRI en Benito Juárez de la presidencia municipal, es cuando la gente sale a votar. Eso es un esquema, exactamente. Claro, eso es siempre, pero tú no te puedes basar como organismo político en decir, a ver si el ciudadano sale a votar. Ya son gobierno a nivel país, entonces tu trabajo es movilizar y es informar de tus candidatos. También decía de los candidatos que casi los sacaron ahí de como en tómbola, como ocurrió acá, ¿no? Sí. Yo creo que es ni una ni la otra. Ni el PRI puede asegurar que lo que sucedió en estos dos estados va a suceder en el resto del país. No. Efectivamente, no es lo mismo Quintana Roo con relación a la presencia del PRI que lo que sucede en Coahuila o en Hidalgo. Es que aquí el análisis sería en base al PRI, sino en base a la derrota de Morena. Pero también... Y ese es que es la otra cara. Sí, tampoco a partir de eso se puede decir que Morena está derrotado. Pero la falta de movilización. Veremos qué sucede en este... Todavía queda casi un año, 8 meses por lo menos, a la elección del próximo año. Y yo creo que ha sido una sacudida que puede ser beneficiosa para el proceso electoral mismo. Sí. No solamente para Morena, porque reaccione, o para el PRI, porque lo hace sentir vivo, sino para el proceso democrático. Yo aquí rescato el comentario que hizo el presidente de la República hoy en la mañana. Efectivamente se está diciendo que él pudiera estar inconforme, molesto, porque su partido con el que está, pero dice que no está, pero sí se mete, pero no se mete, etcétera. Que siempre pero no. Es obviamente que es su plataforma política electoral, pudiera estar inconforme, pero su comentario en su conferencia mañanera fue, pues que gane quien gane, lo mejor es que la democracia finalmente sea la triunfadora, es decir, que el proceso electoral sea la base de las decisiones de la sociedad. Así tiene que ser. Y esto es importantísimo porque también hemos estado en una especie de debate nacional en el que supuestamente se estaría concentrando todas las decisiones, se está concentrando el poder, y esto estaría llevando a que todo estuviera como monolítico, y no es así. Es que también no puedes decir otra cosa cuando los resultados pues son, no abismales, pero sí significativos, ¿no? Sí, no están perdiendo por 100 votos ni por 200 votos, ¿no? Y es realmente significativo el triunfo. Y mira, yo diría que como partido político te metes a contender, te metes a participar, y que digas que nosotros no nos abocamos y nuestro fuerte no es la movilización, pues
también de qué se trata. Haces un partido, participas, ganan, ¿qué tienes que hacer? Seguir promoviéndote, fomentar la participación ciudadana, sobre todo si sabes que la participación ciudadana es tu fuerte. Es que aquí está yo creo la parte fina de lo que puede significar lo de movilización, me parece a mí. Lo que hay que hacer es motivar la participación ciudadana de manera libre, democrática, voluntaria. Que la gente sienta la motivación, la necesidad y la obligación de ejercer su derecho, o sea, su derecho y su obligación de decidir. ¿Por qué lo digo? Porque y eso sería motivar la movilización ciudadana para que la democracia funcione. Por eso, la otra movilización a lo que yo voy es el acarreo. Sí, no precisamente tienes que llegar al acarreo ni la compra de voto, no, pero sí el fomentar la participación, claro. Tampoco dices, ya soy gobierno, ya gané y voy a colgar mi hamaca y a ver quién sale a votar, que es lo que me parece que hizo Morena, ¿no? Entonces, si esa va a ser la reacción en las elecciones, pues están mal, ¿no? Es que la función primaria de los partidos políticos es esa, es fomentar la participación. Fomentar la participación. Claro. Existen en función de la participación pública y el sistema democrático que tenemos, que es el representativo, se basa en el ejercicio libre de las elecciones con este tipo de participación. Si eso no se logra motivar también y la gente decide no ir, si no está obligada a ir por ley, que en algunos lugares está obligada a ir, entonces al no ir puede ser que también esté mandando un mensaje político y eso es lo que a mí me genera la gran interrogante en este acontecimiento que acaba de suceder. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué si en el 2018 con esta dinámica tan fuerte del López Obradorismo y de Morena salió más del 60%, hoy 20% menos sale en estos dos estados? ¿Qué quiere decir el electorado con eso? ¿Está decepcionado? Esa es la pregunta. La pandemia es una parte de la explicación, no podemos obviarla porque seguramente mucha gente prefirió no arriesgarse, ¿no? Sí, pero no creo que sea la única razón que lo explique. La gente que vota como que sale a votar, la que le interesa participar sale. Y el otro aspecto, entonces la otra referencia es ese 40% que sí sale, 40-45%, la mitad vota por el PRI. Porque se tuvo casi el 50% de los votos. Ahí está. Ahí se lo dejamos. Mucho para analizar claro que sí. En las próximas semanas. Claro que sí. Gracias, Armando. Con mucho gusto, Sandra, auditorio. Gracias por ayudar. Gracias, auditorio. Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos, primero Dios, acá el próximo miércoles en Punto por Punto. Que tenga excelente tarde. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo.